O la otra lámina que dice ácidos de base dispróticos y polipróticos. ¿Qué es un ácido disprótico y poliprótico? Se lo voy a explicar aquí rápido. Presten atención. Cuando yo digo mono, o sea, escuchen, monoprótico, ¿de qué suena prótico? De protones, ¿sí o no? ¿Y qué son los protones? Son los H, ¿sí o no? Cuando yo digo monoprótico, ¿qué estoy diciendo? Que hay un solo protón. Por eso es que el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, son ácidos monopróticos, ¿sí o no? El ácido sulfúrico, por ejemplo, es un ácido diprótico, ¿lo están viendo? Porque puede dar dos protones. Entonces estos ácidos, cuando él se disocia en agua, presten atención a esto, cuando él se disocia en agua, ¿qué da? H más, o sea, H más L, ¿verdad? Queda igualito. Es como si aquí quedara H3O. Queda agua, todo eso, pero vamos a verlo así, H más L, ¿sí o no? Pero cuando él se disocia, miren lo que pasa aquí. ¿Cuántos protones va a soltar? Uno solo, uno. La primera disociación, él hace esto, ¿ves? ¿Sí o no? Entonces él después, en la misma agua, hace otra disociación, que es esta. No sé si me explico. Como él tiene dos, él primero suelta una, pero eso tiene un valor, eso tiene una constante. Y después él suelta la otra. Ojo con eso. Y por eso quería que viera la lámina. Los ácidos dipróticos tienen dos constantes, o sea, tienen dos formas de disociarse. El primero suelta un protón, que por lo general es más rápida, y me quedo aquí ahora con un protón, lo que hace este. Él suelta un protón, pero a este no le queda otro protón para soltar, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Él ahora, con la misma agua que hay en el medio, puede soltar este protón y hacer esto. Entonces él se disocia en dos pasos. ¿Lo ven? Y si fue un ácido triprótico, o ya a partir de dos le llaman polipróticos, ¿qué va a pasar? Se va a disociar en tres partes. La primera, la segunda y la tercera. ¿Lo ven? Lo que quiero es que vean eso. Cuando un ácido monoprótico, ¿qué va a hacer? Lo va a soltar de una vez. ¿Verdad? Cuando un ácido diprótico, ¿qué va a pasar? La suelta en dos pasos. La primera disociación y la segunda disociación. Eso ahorita yo no le voy a hacer mucha pilla en eso. Pero ¿saben por qué? Porque, y lo estoy preparando un poco para analítica. Cuando usted vaya a analítica, le van a dar equilibrios de ácidos débiles. Porque estos son ácidos débiles. Cuando usted la primera disociación le manda a calcular polaridad, es un arroz con mano. Y después le dice, bueno, ahora calcúleme la segunda disociación a partir de la primera. Ese arroz con mango es como si lo hubiera dejado afuera, se pone piche y es peor. Y no les estoy metiendo miedo. Lo que me interesa es que lleven esta base de aquí. ¿Sí me entienden? Si ustedes llevan esta base de aquí, porque la profesora no va a llegar y le va a decir, calculen un ácido diprótico. No, te voy a explicar. Pero esta es la base que tienen que llevar. Y yo estoy seguro que en este punto, muchos de ustedes, aunque hay exámenes que no me dicen lo mismo, pero yo veo que ustedes entienden, que lo manejan, que muchos de ustedes están capacitados para ir allá a comerse esa materia de cualquier otra manera. Porque hemos hecho el esfuerzo de química general, y lo digo, las notas a veces no me dicen lo mismo. Lamentablemente, yo no soy un profesor que cree en notas, pero es la forma de corregir. Lamentablemente es la forma que tengo que corregir. Pero yo sé de alumnos que sacaron 0,6 y cuando se sentó aquí me dio una cátedra del examen de lo que estaba haciendo. Pero, ¿qué hacen? Lamentablemente se usa la corrección del examen. Pero yo sé que usted, y eso se ve en las caras, o sea, cuando yo explico, y por eso a veces le digo, no entendí, entonces esa suma de cositas les va a ayudar a lo largo de todo esto. ¿Y aquí qué me interesa entonces? Con estas tres fórmulas van a calcular pH, pOH en su defecto, ¿verdad? O cualquiera de los dos. Y presentarles hoy, no les voy a hacer ejercicio, pero presentarles lo que es un ácido monoprótico, diprótico y poliprótico. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a disociar en varias etapas. Y cuando él se disocia en varias etapas, pasa algo. Hay una constante aquí, él se disocia con una fuerza aquí, otra fuerza allá, con otra fuerza allá, pero eso no lo vamos a ver hoy. Aquí en la lista aparece, ¿lo ven? Dice ácido monoprótico, dipróticos y polipróticos. ¿Sí lo ven? Está en un recuadro celeste, rosado y amarillo. ¿Qué dice que es un ácido monoprótico? Ácidos débiles que donan un par de protones cuando se disocian.
Diprótico, ácidos débiles que terminan en 2 hidrógenos, o sea, tienen 2 hidrógenos, ¿verdad? Y polipróticos son ácidos débiles que pueden donar 3 o más protones. O sea, cuando tienen 3 o más, de 3 en adelante los nombran, los meten en un solo saco y se llaman polipróticos. ¿Lo ven? Mono, di y tri. ¿Lo están viendo, verdad? Y aquí tienen el ejemplo. Váyanse a la lámina de abajo donde está el muñequito que en estos días le estaba mostrando a un amigo y me dice, ese muñequito de Dios. Por ejemplo, miren el ácido ascórbico, que es el primero. El ácido ascórbico es la vitamina C. Miren la fórmula. H2, CC, HC. ¿Cuántos protones tiene? 2, ¿sí o no? Su primera constante, cuando él se disocia, la primera es 8 por 10 a la menos 5. Quiere decir que él se disocia poco. Pero la segunda se disocia todavía menos que la primera. ¿Cuánto vale la segunda? ¿Sí lo ven? La primera vez él se disocia casi que un poquito rápido. Un valor a la menos 5 se disocia. Cuando digo se disocia es que yo soy ácido ascórbico, me transformo en ¿qué? Un protón y la base conjugada. ¿Lo ven? O sea, es la fórmula que soltó un protón y después allá escribo el resto de la fórmula. ¿Lo están viendo, verdad? La primera disociación valía 1 por 10 a la menos 5, un valor a la menos 5. ¿Cuánto vale la segunda? 1 por 10 a la menos 5. ¿Qué quiere decir a la menos 5? Que de mi concentración, escuchen, a la menos 5, ¿qué quiere decir? Que de mi concentración, de lo que yo estoy aquí, ¿cuánto va a pasar hacia allá? Al decir a la menos 5, ¿cuánto es? De lo que yo tenga, bueno, aquí es, son 5 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? De lo que yo tenga, lo que se va a disociar de mi protón es esto, ¿eh? La primera vez, en el primer protón, ¿sí o no? Esa no es la K1. Pero la K2, ¿cuánto valía? A la menos 12. O sea, el valor base no me importa, lo que me importa es el exponente. ¿Qué quiere decir a la menos 12? O sea, que cuando yo tenga este ácido, vamos a llamarlo así, H2X, ¿qué me va a dar? H más HX, ¿sí o no? Él se disocia así. Lo poquito, la concentración de aquí va a ser este poquito. ¿Sí o no? No es la primera disociación esta. Y la segunda ahora va a ser cuando esta hace esto. Vamos a ver, ponerlo ahí para que se vea. Cuando ya él se separa y ya no tiene H, él es aquí. A la 2. ¿Sí se entiende eso? O sea, yo tengo una constante, yo tengo una concentración. Supongamos que yo sea 2 molar. ¿Cuánto va a pasar para allá? Este poquito. Pero la de allá es más débil todavía. O sea, para ir para allá, lo que se va a generar es más poquito todavía. ¿Dónde está? Y me perdonan el cancelo, porque no es esos ejercicios. Cuando le mandan a calcular, por ejemplo, esto. Porque tienes que calcular esta para saber cuánto valía esto. No sé si me explico. Tú primero calculas cuánto vale esto. Y después que tengas esto, sacas la cuenta para ver cuánto es que vale esto. Entonces, si tiene 3, tienes que sacar la primera, la segunda y la tercera. No sé si me explico. En cambio, cuando es uno solo, como este, lo que esté aquí está aquí, ¿o no? ¿Sí o no? Cuando tiene 2 y 3, no pasa lo mismo. Para tranquilidad de ustedes, yo no les voy a poner un monopor, ni diprótico, ni triprótico, ni nada. Les voy a dejar que son analistas. Pero quiero que lo entiendan. Quiero que lo vean. Y vieron la tablita. Por ejemplo, el ácido cítrico tiene 3 protones. Por eso es que él tiene 3 disociaciones o 3 constantes. ¿La ven? ¿Sí se ve en la tablita, verdad? Así tienen el fosfórico, así tienen el sulfúrico, y entonces estos son los ácidos que más, por eso es que esa tablita la había puesto ahí. La otra lámina que dice fuerza de los ácidos y de las bases. Muchachos, a partir de ahora, ustedes tienen que ver, porque vieron cómo las cosas se van complicando. Ustedes decían, esto es un ácido y una base. Un ácido y una base, rapidito, ¿verdad? Bueno, ahora yo tengo que decir, ponerle apellido a eso. ¿Eso es un ácido fuerte o débil? Ahora yo tengo que ver si es fuerte o débil. Y esto será una base fuerte o débil. Eso va a depender de la fuerza y ya vamos a ver cómo se determina la fuerza. Un ácido o una base fuerte va a depender de la capacidad, por ejemplo, un ácido fuerte va a depender de la capacidad que él tiene de soltar el protón. No sé si me explico. Si yo soy un ácido fuerte, escuchen, si yo soy un ácido fuerte,
la concentración que yo tenga aquí, miren, como yo soy demasiado fuerte, yo soy 2 molar. Cuando yo me disocie, la concentración de protones, acuérdense, si yo soy HE o ácido clorhídrico otra vez, yo me voy a disociar en qué? En H y en cloruro, ¿sí o no? Sí. Si yo soy 2 molar aquí, ¿cuánto voy a tener de H? 2 molar. ¿Y cuánto voy a tener de cloruro? 2 molar. ¿Por qué? Porque como yo soy fuerte, todo lo que yo tenga se va a formar en él y en él. No sé si me explico. Cuando yo soy fuerte, todo lo que yo tenga, y la pregunta que hace ella, ¿cómo se? Y ya le voy a dar la respuesta. Cuando yo soy un ácido, una base fuerte, cuando yo soy un compuesto fuerte, la concentración que yo tengo es la concentración de este y de este. No sé si me explico. Vamos a hacer aquí un ejercicio. Si yo tengo HX, es un ácido, y yo sé que es fuerte, esto me va a dar H más X, ¿o no? ¿Sí o no? Si yo tengo 2 molar aquí, 2 molar, la concentración que yo tenga aquí dentro va a ser la misma aquí y va a ser la misma aquí, ¿o no? ¿Sí o no? Porque es fuerte. Lo que esté aquí va a estar aquí, va a estar aquí. ¿Lo están viendo? ¿Sí lo ven, verdad? Y calcular el pH de esto es muy fácil, porque miren, si yo quiero calcular el pH de este ácido, ¿qué necesito? ¿La concentración de quién? Del hidrógeno, ¿sí o no? Y no la tengo aquí. ¿Sí o no? Agarren la calculadora, aquí tiene una calculadora. Vamos a ponerlo 0.2 para que dé un poco lo de centro. ¿Quién tiene una calculadora? Ajá. Tome, ponga menos logaritmo, esa tecla que dice L o G, de ese valor, de 0.2. Este es el pH. Ese compuesto es muy ácido. ¿Lo ven? Es muy ácido. ¿Por qué? Porque está muy cerca de cero. Es muy ácido. Debe poner el papel rojo. ¿Lo ven? Es fácil. Vamos a ver aquí. Es fácil cuando yo tengo un ácido fuerte. Porque si yo sé que es fuerte, si yo sé que el ácido es fuerte, la concentración que sea de aquí va a ser la misma aquí y aquí. ¿Sí o no? El problema está cuando es débil. Cuando es débil, no sé, porque tengo que plantear el equilibrio. Tengo que empezar más X, menos X, irme con ecuaciones de segundo grado. ¿Para qué se van a hacer? Para que sepan, no es para meterles miedo. Cuando yo no sé cuánto se pasa para acá, es un equilibrio. ¿O no? Y cuando es un equilibrio, ya ustedes saben cómo procedemos. ¿Vieron todos esos cálculos? Pone este, pone a 14. A 14, sí. Esa. Ahí va. ¿Se te ha pegado otra vez? Dale a un paso, debería darle. Si quiere que salir de 20 del examen. A ver, le está más interesado en saber si fuera otro se va. Presten atención. ¿Qué parte se perdió ya ahora mismo? Estamos hablando de ácidos polipróticos, monopróticos y dipróticos, ¿verdad? Escucha para que la parte que te perdiste. Ácido monoprótico, poliprótico. Pero vamos a regresar para que lo veamos por aquí. Ya no. ¿Pero te volvió a pagar el...? Fue muy... No, sí sigue, pero no. No, usted dale con el mouse, no usted de qué va a hacer. Eduardo. ¿Qué vamos aquí? Cuando yo tengo, miren, el agua puede actuar como ácido como base por eso fotérica, que les había dicho. Cuando yo tengo HCl con agua, me va a dar H3O y cloruro, ya eso lo habíamos visto.
base con agua, me va a generar OH por definición, ya eso lo sabemos. Ácidos de base dipróticos, dipróticos y polipróticos. Diprótico quiere decir que hay dos protones. Y poliprótico cuando hay más de tres. Hay tres o más de tres. Por ejemplo, un ácido monoprótico es el ácido, son ácidos débiles que donan protón, HF, me da HF, ya eso lo sabemos, hay un solo protón. Cuando es diprótico, hay dos protones. Miren aquí los dos protones, vamos a ver si se ve bien ahí. ¿Sí? Cuando es diprótico, ¿qué quiere decir? Son ácidos que tienen dos protones, miren. Entonces, ¿dónde se complica? Lo que yo le he explicado a los muchachos. Que la primera vez que él se va a disociar, miren que se va a disociar. De estos dos protones, un protón se va a salir, ¿verdad? Pero va a quedar otro aquí. Pregunto yo, de estos dos, ¿quién se va a seguir disociando? ¿Quién puede seguir dando protones? ¿Él o él? Él, ¿verdad? HC, ahora en el equilibrio, me va a generar SO3 y H. O sea que él se disocia dos veces, tiene dos disociaciones. ¿Me entendieron eso? ¿Verdad? Que yo se lo expliqué. ¿Pero quién puede dar electrones o protones? No. Aquí, lo que pasa es que cuando yo veo la reacción, la primera, yo aquí tengo que ver, si yo te pregunto, ¿qué es esto? Este es el ácido, por ejemplo, y el protón que son dos, porque él sigue siendo ácido. Y aquí yo empiezo a ver quién es ácido o base. Eso no importa. Lo importante de esto es ver cuántas veces se disocia él. Si un ácido diprótico se disocia dos veces, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y si un ácido poliprótico, miren, como el ácido fosfórico, es H3PO4. La primera vez suelta el primer protón, le queda un H2. Después la segunda vez del H2 suelta otro protón, le queda H+. Y después de H+, suelta el otro protón. Entonces se disocia tres veces. Si lo vemos aquí, miren esto. Ácido ascórbico es un H2CC, tiene dos protones. La primera disociación es esta, ¿sí o no? Este es el valor de la constante. ¿Y cuánto es la segunda? ¿Qué es lo que tienen que ver ustedes? Aquí está el orden de a la menos 5 y aquí está el orden de a la menos 12. Lo que se disocia aquí, que fue el ejemplo que les puse allá, es más grande que lo que se disocia aquí. Aquí prácticamente no llega a nada. O sea, lo que llega es muy mínimo. ¿Dónde está el problema? Que era lo que yo les decía a ellos, que a nosotros, los profesores, a Margano, no son los profesores, son los ejercicios. Nos mandan a calcular, por ejemplo, aquí. Y para calcular aquí, yo tengo que saber la primera disociación. Me le calculo eso para después volver a llegar aquí. Y cuando tienen tres, también, yo le puedo pedir la concentración aquí, le puedo pedir la concentración aquí o la concentración allá. Pero yo le voy a dejar eso en la línea. Y eso no es difícil, muchachos. Eso no es difícil cuando ustedes llevan esta base. Cuando ustedes llevan esta base, ellos le van a explicar, mire, esta disociación, usted agarra esto, mete los moles de aquí, los suma con los moles de allá, y usted lo que va a ir es sumando moles. Al final, mire, para darle una idea, usted calcula la cantidad de moles que hay aquí, y cuando vaya a la segunda disociación, tiene que sumar las de estas con las de estas. Bueno. Entonces ya son prácticamente los moles que había aquí con los moles que había aquí, ¿o no? Es como si lo ven así, para llegar aquí, no tuvieron que pasar por aquí. Bueno, cuando pasen para acá, tienen que arrastrar la concentración de aquí para acá. Y si vienen para acá, tienen que arrastrar la concentración de aquí para acá. El problema de eso es que al ser en equilibrio, ¿qué pasa en equilibrio? No jamás, es como el X menos X, la tabla ICE. Entonces aquí usted tiene que hacer una tabla ICE, una tabla ICE y una tabla ICE. ¿Lo ven? ¿Se acuerdan la tablita ICE? Inicial, cambio y equilibrio. Entonces por eso que se amarga uno, sacando cuenta. Entonces, vemos eso, ¿verdad? Lo que era monoprótico, diprótico, poliprótico, que era lo que les daba. Yo les ponía el ejemplo a ellos, y se lo voy a poner aquí para que lo vean. Yo les ponía el ejemplo. Cuando yo voy a calcular pH, vamos a llevar antes un pH, pero para que vean. Cuando yo voy a calcular pH, ¿cuál fórmula uso yo? Esta, ¿sí o no? Si voy a calcular pH, pero yo también puedo usar esta. Porque si a mí me da pH, yo puedo calcular pH, lo coloco aquí y puedo después despejar pH, ¿o no? Entonces yo lo puedo calcular de dos formas. Si me da la concentración de hidrógeno directo, o indirectamente, si me da la concentración del otro, yo la calculo y la meto aquí. También está de forma de calcularla, ¿no? ¿Está claro eso? Yo ponía el ejemplo de un ácido fuerte, por ejemplo. Cuando el ácido es fuerte no hay problema y los ejercicios son muy al pedo, como dice uno. Porque este ácido, un ácido fuerte, el ácido que fuera, ácido fuerte,
Cuando este ácido está, y le ponía el ejemplo conmigo, si yo soy el ácido fuerte, cuando yo entre en contacto con el agua, yo me voy a disociar. ¿En qué me voy a disociar? En H más y en la otra parte. En este caso, H y X, ¿sí o no? ¿Cuánto de aquí va a pasar para acá? Esta flecha me lo está diciendo que todo va a pasar, ¿o no? Porque cuando soy monoprótico, o soy débil, o soy fuerte, es que está en equilibrio, ¿sí o no? Y cuando está en equilibrio, yo automáticamente sé, yo sé que no sé eso, que yo tengo que plantear un equilibrio. ¿Y cómo lo planteo? Con la tabla dice inicial, cambio y equilibrio. ¿Se acuerdan? Si aquí hay un equilibrio, yo no puedo decir esto. No puedo, porque ¿cómo sé yo? ¿Está claro eso? Si aquí hubo un equilibrio, yo no sé cuánto de esto pasó para acá. ¿Verdad que no? Cuando está así, sí. Cuando está así, quiere decir que él se disoció completamente en él y en él, ¿o no? Y cuando yo tengo, por ejemplo, y les dije que hicieron un ejemplo, 0.2 molar de él, cuando yo lo disocio en agua, ¿cuánto me va a dar de él y cuánto me va a dar de él? Mismo, ¿o no? ¿Y cómo hago yo para calcular pH? ¿Qué es pH? Menos logaritmo de la concentración de H, ¿o no? Me vengo para acá y digo, ¿esta no es la concentración de H? Agarro mi calculador y digo, menos logaritmo de esto. ¿Verdad que sí? ¿Y cuánto me dio? 0.69, quiere decir que eso está como por aquí. Va a ser muy ácido. ¿Lo ven? Ese compuesto es muy ácido. ¿Está claro? El problema está cuando sé yo que el compuesto es fuerte o débil. Hay una orientación que me ayuda. Esto me dice qué pasa. Si está en equilibrio, será fuerte. ¿Ah? Si está en equilibrio, no puede ser fuerte. Porque para que sea fuerte, todo de él, cuando entre en agua, se convierte en él y en él. Pero si está en equilibrio, yo automáticamente tengo que saber que es débil. Cuando algo está en equilibrio, ¿qué me dice a mí el equilibrio? Y vamos a recapitular un poquito de equilibrio. ¿Qué me dice el equilibrio? Que cuando yo estoy en equilibrio, yo no sé cuánto hay mío allá. ¿Verdad que no sé? Por eso es que empiezo a decir X menos X más X, sumo, hago ecuaciones cuadráticas. ¿Verdad que no sé? Si yo estoy en equilibrio. Pero si yo no estoy en equilibrio, yo sí puedo decir lo que yo tengo aquí está allá. ¿O no? Entonces, si yo veo una flecha así, yo automáticamente digo, esto es fuerte. Lo que esté aquí se va a convertir en equilibrio. ¿Lo ven? Pero si está en equilibrio, ni se me ocurre. Tengo que plantear la tabla, hice. Inicial, cambio y equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces calcular pH de un ácido o una base fuerte es muy fácil. Es muy fácil. Porque si yo le digo, calcula el pH de una solución y copio el ejercicio, copio. Calcular el pH, para que lo vean, de una solución de hidróxido de sodio, NaOH. Que se preparó NaOH, eso es hidróxido de sodio, que se preparó disolviendo 25 gramos en 300 mililitros. Eso es un ejercicio típico de laboratorio, lo que nos va a pasar. El profesor va a llegar, le va a decir que agarre 25 gramos de ahí y prepara una solución de 300 mililitros con esos 25 gramos. Me dice cuál es la molaridad y me dice cuál es su pH. ¿Qué quiere decir esto? Me está mandando a calcular el pH. ¿Verdad? Yo automáticamente pienso y digo, bueno, ¿qué es el pH? ¿Qué es el pH? Me voy a poner un fórmula. Menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. Pero yo tengo hidrógeno. No. Cuando él se disocia, me va a dar. Esto me dice que es fuerte, ¿no? Se disocia en esto y en esto. ¿Sí o no? ¿Dónde está el H? No lo tengo, pero me mandarán a calcular H. Ah, pero ven acá. Yo sí puedo tener concentración de OH o no. Y si yo calculo la concentración de OH y si la pongo aquí, después no puedo buscar pH. Yo lo puedo calcular si me lo da directo. Si esto fuera un ácido, yo lo hubiera hecho por aquí, ¿o no? ¿Lo ven?
Pero como es una base, yo esto lo puedo hacer por aquí, ¿o no? Y vamos a hacerlo. Pasa que no quiero borrar esto. Bueno, porque no quiero borrar nada. Vamos a hacerlo. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tengo yo aquí de molaridad? Me interesa la molaridad, ¿no? Porque ¿qué me está diciendo este corchete? ¿Qué me está diciendo? Que la molaridad. Es molaridad. ¿Cuánto es la molaridad de esto? No sé. Pero yo sé calcular molaridad. ¿O no? Molaridad que es igual. Mol entre volumen de solución, ¿o no? En litro. ¿Sí o no? ¿Cuánto es el volumen de la solución? No sé, pero son 300 en litros. Son 300 mililitros. ¿Qué hago yo? Rápido, lo divido entre 1000 y eso me va a dar 0.3 litros, ¿o no? No voy a hacer esa conversión. 0.3 litros ya, ¿verdad? Acuérdense de esto, ¿eh? 300, vamos a hacerlo aquí. 300 mililitros multiplicado por, necesito mililitros abajo, son 1000 mililitros, 1 litro. Mililitros se va con mililitros, sería 3 por 1 entre 1000. 300 entre 1000 me da 0.3, ¿qué es esto? ¿O no? Sí. ¿Está claro, no? ¿Está claro? ¿Cómo calculo mole? Lo tengo trillado, lo vengo viendo desde estequiometría. Mole que es igual. Gramo entre peso molecular, ¿o no? O si lo quiero hacer por regla de 3, un mol de NaOH equivale a 40 gramos mol. ¿Por qué 40? Porque esto es 23, hidrógeno 1, 24 y 16 del oxígeno. 40. ¿Quién no lo está viendo? El peso molecular de esto es 40. Sí. Sodio vale 23, hidrógeno vale 1, son 24, y 16 de él son 40. Un mol de él no vale 40 gramos. 25 gramos de él, que son los que me están dando, ¿cuántos moles son? ¿O no? Sí. 25 por 1 es 25. Entre 40, 0.62 moles. Y esto es lo que voy a meter aquí. Y 0,62 entre 0,2 litros. Ahora, 0.62 moles dividido entre 0.3, ¿cuánto me da? 2.06. O sea que la molaridad es 2.06 molar, ¿verdad? Quiere decir que cuando yo vea mi reacción, ¿cuánto tengo yo de él? 2.06, ¿o no? Esta flecha que me está diciendo, que es una base, ¿sí o no? Sí. Fuerte, quiere decir que esta concentración que está aquí es esta que está aquí y es esta que está aquí, ¿sí o no? Sí. La pregunta es, aquí me detengo y digo, me está preguntando pH, pero yo para calcular pH necesito menos logaritmo de hidrógeno, ¿o no? ¿Tengo hidrógeno ahí? No, pero tengo H, yo la puedo calcular, ¿o no? Agarro esto y digo, menos pH es igual a menos logaritmo de la concentración de OH. O sea que pOH es igual a menos logaritmo de cuánto. De pronto aquí nos va a dar un valor extraño porque yo lo inventé, ¿no? Pero ¿cuánto es el menos logaritmo de 2? Por eso me va a dar negativo. Me va a dar negativo, pero no debería dar negativo, porque quiere decir que está muy básico. Si está negativo. Por eso que, o sea, hay que cuidar eso. Pero yo inventé el valor. ¿Cuánto me dio? Menos 0.31. Eso era el pOH, menos 0.31, ¿verdad? Vamos a tomarlo como positivo, pero no me debería dar, eso tiene que dar un valor positivo. Lo que pasa es que yo no cuidé esto, yo inventé el ejercicio. Ajá, me dio 0.31. ¿Esto qué es? pOH. ¿Y cuál fue mi pregunta? pH. O sea que aquí el señor me dio fue esto. ¿Cuánto es esto? Yo ahora despejo esto, pH que es igual a 14 menos. ¿Ya saben por qué menos, no? Sí. Es porque este señor lo pasa para acá y se lo vuelve a restar. Este está sumando, pasa para acá, restar para que te quede solo. Sí. 14 menos 0.31 me da 13.69. ¿Qué quiere decir? Está bien, que este señor está muy básico, muy. Acuérdense que está cerca el 14, ¿no? ¿Se acuerdan? 7, ¿dónde está él? 13.69 por aquí.
¿Están viendo? El pH es muy básico y es verdad, esto es una base. Sí. Y no es una base fuerte. Sí. Y me excedí en la concentración, la hice muy concentrada. No sé si me explico. ¿Vieron entonces cuál era el pH de él? 1369. Está muy básico. Pero ya va. No debería ser 14 más 0.31. No. ¿Por qué no? Ya va. Cuando vos me decís, porque con el menos me va a dar más. Pero yo lo puse positivo porque el ejercicio no debe dar negativo, nunca me va a dar negativo. Solo que yo hice aquí, esta concentración no existe. De pronto cuando yo la voy a hacer no existe porque la solubilidad no me va a dejar. Lo que pasa es que yo la inventé. ¿Me entendés? Matemáticamente me debería dar más, porque menos por menos me va a dar más, y después, pero no pasa. Allá no me va a dar negativo, me va a dar positivo. ¿Están viendo entonces qué fue lo que hice? ¿Quién no entendió esta parte? ¿Quién no lo entendió? Sin pena. ¿Quién no lo entendió? ¿Por qué parte no entendió? Son muy fáciles estos ejercicios cuando yo tengo esta flecha, cuando yo sé que esto es fuerte. Porque, ¿dónde estuvo lo complicado de esto? Que me dieron gramos y mililitros y yo tuve que llevar la polaridad. Hay ejercicios que son más fáciles todavía, te dan la polaridad directa. Y simplemente tú haces esta ecuación, pones que esta ecuación, que es esta, pones que lo que tienes aquí lo tienes aquí y aquí, y después calculas si es H o pH. Entonces esto te va a orientar, ¿no? Esto me dice a mí si yo puedo calcular pH o pH. Entonces cuando hay equilibrio, ¿cómo es un ejercicio? O sea, Bueno, ¿qué pasa? Presten atención para caer en lo que dice él. ¿Qué pasa cuando esto está en equilibrio? Que yo no puedo decir esto. claro. O sea, pero por eso van a pedir, casi siempre van a dar los datos de la concentración en el Inicial, papá. Y después te vamos a pedir la de equilibrio y vos empezás diciendo que esto está inicial, aquí no hay nada y aquí no hay nada. En el cambio es menos X, aquí es más X, más X. Y después empezás a sumar y después te va a ecuaciones de segundo grado, más por menos, B al cuadrado, por A por C. O sea que en el equilibrio es donde nos complicamos. ¿Está claro? Ajá, muchachos, pero se entendió esto. Vieron que calcular pH entonces, cuando es un ácido o una base fuerte, es muy fácil. Con estas tres fórmulas yo voy a resolver lo que sea. El truco de aquí está, ojo, el truco está esto. ¿Dónde nos caemos? Y escuchen, ¿dónde nos caemos? Que me mandan a calcular pH. Y viene la gente, derechito, agarra y me dice que el pH es menos logaritmo de esto, lo dejan más tranquilo. Y tiene que estar claro que si yo les di pH y les estoy preguntando pH, tienen que hacer esta regla. Si esto fuera un ácido, lo calculo directo, ¿o no? Sí. Pero como una base, no. ¿Lo están viendo, no? Entonces, estas tres reglitas son las del tatuaje, las que tienen que puñalearse, saber cómo es, menos logaritmo de esto. Es muy fácil porque son iguales, ¿ves? Cuando es un ácido el protón y cuando es el protón. Y saber que esta es 14, el pH vale 14, o la suma de ellos dos, del pH más pH, me va a dar 14. ¿No ven? Vamos a seguir entonces aquí en la base. ¿Qué quiero que vean aquí? Aquí la fórmula y aquí ya La fuerza de los ácidos. Miren, presten atención. La fuerza de un ácido de una base, mayor o menor, tendencia a transferir o aceptar. Cuando el ácido es fuerte, él va a regalarse con muy rápido. Es esto que tengo aquí. Cuando él es fuerte, él me dice, todo yo te lo voy a dar. Te lo voy a regalar. Si soy 0,2 molar, toma 0,2 molar. ¿Sí o no? Pero cuando soy débil, no. Cuando soy débil, yo debo